Vamos a dar paso a continuación a Kiko Albiol, investigador del CSIC, que ha trabajado en el sector privado desarrollando el primer dispositivo de radioterapia en España, en la empresa Simuplan, y hoy nos va a hablar de la radiocirugía estereotáctica como modelo de requerimientos de cirugía de precisión. Enrique ya está compartiendo. Muchas gracias. Kiko. Muchas gracias, Kiko. Cuando quieras. Muchas gracias y gracias por la invitación. Gracias por el evento, que he escuchado además charlas muy interesantes y que abren pues también muchas posibilidades de colaboración. Y sí, como comentas, una de las áreas en las que yo he estado más de 10 años implicado desarrollando es la parte de un planificador de radiocirugía. La radiocirugía es una técnica de lo que se llama radiación externa, que utiliza aceleradores para que, a diferencia, por ejemplo, de las técnicas de cirugía abierta, como se han comentado al principio, tratar lesiones utilizando únicamente radiación. Entonces, a veces es preferible este tipo de técnicas y cuando es preferible hay que modelar al paciente y hay que de alguna forma tomar todo lo que son las cuestiones clínicas. Mi punto de vista es como físico, ¿vale? Entonces, mi lenguaje será un poco más orientado a la parte de ingeniería. Bueno, un tratamiento de este estilo consiste en coger al paciente a través de un marco de radiocirugía, ¿de acuerdo? Ese marco de radiocirugía se le pone una serie de coordenadas y con esas coordenadas ya en posición cama lo que hacemos es trasladar ese paciente a una máquina externa y con esa máquina externa se requiere precisión submilimétrica para poder tratar al paciente y tenemos una ventaja respecto a otro tipo de radioterapias y es que el órgano, el cerebro, básicamente es un órgano estático, no se deforma durante el proceso de tratamiento, en zonas, por ejemplo, pulmonares o donde puede estar la vejiga o puede haber deformaciones durante todo el proceso del tratamiento, el movimiento respiratorio, por ejemplo, pero en el caso, por ejemplo, del cerebro, este tipo de tratamientos se pueden prescribir muy bien, se pueden controlar muy bien y cuando, digamos, el objetivo clínico lo permite, pues se trata al paciente de esta forma. Esto, al final, lo que hacemos es, un haz conforme a la dosis en un punto y realmente lo que se hace es en distintas posiciones cama. Esto es parte de este planificador que comentaba antes. En distintas posiciones cama, nosotros lo que hacemos es conformar la dosis y al final la suma de todas las dosis en el punto donde está la lesión lo que permite es conformar ese tratamiento y aplicar la lesión. Otras áreas tienen que ver con la braquiterapia, pero siguiendo con la parte de radiocirugía, un punto interesante es que, está utilizando técnicas de rayos X, utilizando en este caso técnicas de contraste, uno puede utilizar esta información para no solo tratar los tumores cerebrales, sino tratar también los aneurismas. Los aneurismas es el paso previo a que haya una isquemia y lo que consiste es un vaso que se deforma normalmente, esa deformación aumenta la superficie, reduce lo que es el flujo y ese exceso de presión combinado con una superficie mayor puede traducirse en una infartación del tejido. Pues bueno, este tipo de técnicas permite cauterizar utilizando haces de mucha intensidad sin necesidad de operar, de abrir al paciente y además tienen generalmente muy buen pronóstico, ¿vale? Este tipo de técnicas las desarrollamos aquí en España, pero el planificador está funcionando en Estados Unidos y en otros países en Sudamérica y lo desarrollamos también junto con la Clínica del Consuelo. Otro tipo de tratamientos que se pueden realizar con este tipo de tecnologías consisten en crecimientos anómalos, por ejemplo, del hueso dentro del paciente. Esto también es un caso real y lo que vemos en este caso es que esto ya no es estrictamente un tumor, o al final es un crecimiento anómalo de un hueso y, claro, extraer esto mediante cirugía puede ser complicado y lo que se hace con la parte de radioterapia es permitir acceder a ese tejido sin necesidad de operar y reducir al final el crecimiento de este tipo de lesiones. Estos son casos raros, no tienen una casuística tan elevada, pero este tipo de cuestiones pues también aparecen. Para que nos hagamos un poco composición de todas las técnicas que pueda llevar de imagen este tipo de tecnologías, pues comentar en este caso una lesión bastante profunda, se ve marcada en los círculos rojos en la parte del cerebelo.
en este caso se trata de una paciente donde esa lesión, que es suficientemente amplia, se trata una vez y, bueno, una de las cuestiones es que no se puede tratar porque al ser un volumen muy grande, si se tratara con la dosis que debería de tener, se produciría necrosis. Y entonces al paciente se le vuelve a retratar, se le vuelve a retratar, siempre en este caso externamente. No hay en este caso, digamos, contacto físico entre la máquina y el paciente. En este caso, lo que vemos es que de una sesión a otra, ese tumor se ha reducido. Eso básicamente es bueno porque quiere decir que ha habido digamos, una evolución positiva de ese tratamiento, pero desde nuestro punto de vista tiene pues, determinadas complejidades en las que pues, estamos también trabajando ahora desde CSIC, que tiene que ver con cómo esa deformación afecta a la nueva dosis que uno quiere prescribir. Porque obviamente hay una deformación elástica del órgano y todas esas deformaciones elásticas entre un estado y el otro se tienen que recorregir porque al paciente no lo tenemos abierto, ¿de acuerdo? Entonces, el médico no puede tomar decisiones más que durante el periodo de planificación, ¿vale? Entonces, la dosis que se le dio se ha deformado, ha aparecido en otra ubicación y la nueva dosis que se le tiene que dar tiene que tener en cuenta toda esta deformación elástica del paciente. Bueno, esto es un poco la visión un poco general de este tipo de herramientas en las que hemos estado trabajando y aquí en otra área, esto ya desde el CSIC en las que hemos estado trabajando y participando es en la parte de segmentación. Una parte muy importante de lo que es un sistema de planificación es que hay que identificar, localizar y de alguna forma clasificar la lesión que tiene la lesión tumoral que tiene el paciente y para eso se utilizan técnicas de resonancia a distintas configuraciones que según esa imagen uno es capaz de distinguir cuestiones del tratamiento como puede ser el edema, zonas de crecimiento, necrosis o zonas, por ejemplo, ya estabilizadas del tumor. Esto es importante clasificarlo porque al paciente no se le va a intervenir, el médico no va a tener la visión de, digamos, de esa región, pero el planificador tiene que cuantificar la dosis en la zona a tratar. Aquí se ven las distintas, para la lesión anterior, las distintas imágenes que ofrece la resonancia y al final con sistemas de clasificación basados en inteligencia artificial pues somos capaces, y ahí está publicado, se ha batido un récord, digamos, colaborativo entre muchos otros grupos que permiten identificar este tipo de lesiones con una precisión y clasificarla con una digamos, probabilidad de clasificación mayor del 90% que ya es uso clínico. Para comentar un poco las técnicas relativas a la perfusión, en este caso de contraste, comentar que una de las cosas que nosotros hacemos es fusión de lo que es imagen, por ejemplo, de resonancia, que no tiene nada que ver con imagen de rayos X, y en este caso, en estos ejemplos, lo que vemos es cómo esa resonancia la podemos hacer encajar en un sistema de planificación donde tenemos las imágenes del paciente que tomadas en radiografía convencional. La imagen de radiografía convencional tiene la ventaja de que las venas se ven en tiempo real, es decir, uno puede inyectar un contraste y ese contraste verlo fluir. Y para que veamos un poco las cuestiones de técnicas de precisión, aquí lo que vemos es en la radiografía la zona, por ejemplo, de la oreja derecha y la oreja izquierda. En radiografía esto lleva una proyección, es decir, la oreja que está más cerca de la pantalla se ve más pequeña y la oreja que está más cerca del proyector se ve más grande y vemos que hay una coincidencia importante entre una zona y la otra. Aquí vemos la otra oreja y bueno, esto es importante también, son test que indican un poco que este tipo de técnicas de fusión uno puede utilizar la información que tiene, en este caso venosa, y utilizarla dentro de la resonancia y es, digamos, parte de las cuestiones importantes de la medicina moderna. Poder integrar distintas modalidades, ultrasonido, resonancia y poderlas integrar dentro de lo que es la práctica clínica. Actualmente, relacionado un poco con este tipo de cuestiones de centrado de 3D, estamos trabajando con la doctora Bas en técnicas de posicionamiento de paciente bueno, inicialmente financiado por la Agencia Valenciana de la Innovación, pues este proyecto que tiene que ver con una mejora en la reconstrucción 3D
procesos típicos de pediátricos. Bueno, pues esto está en estos momentos en un estudio en fase 2 con una empresa valenciana y estamos desarrollando tecnología para poder reconstruir mejor y hacer mejores tratamientos, intentando evitar siempre todo lo que es la cirugía, que en este caso es muy invasiva. Este año, bueno, nosotros el IFIC tiene una financiación fija de lo que es la Agencia Valenciana de Innovación, que es financiación no competitiva, y en este caso, en lo que es la parte de reconstrucción 3D, llevamos también varios años trabajando, digamos, en este campo de reconstrucción, que es el ejemplo anterior, y ya esto para finalizar es que, bueno, con esa financiación hemos conseguido empezar a trabajar con un grupo que, bueno, tienen la ventaja de que al ser una clínica veterinaria se pueden hacer técnicas donde en la misma sala tengamos TAC y mesa de operación. Y igual que hace 20 años las técnicas laparoscópicas tuvieron, digamos, sus inicios en la parte de clínica veterinaria, posteriormente realmente los cirujanos veterinarios fueron los que trasladaron todas esas técnicas a otro lado, al lado clínico. Pues la idea es empezar a utilizar sistemas de realidad ampliada con todas las técnicas que tenemos desarrolladas. Ahí, en este caso, me veis con unas gafas de realidad inmersiva, pero bueno, nosotros un poco la idea que estamos planificando son sistemas de evaluación en clínica que permitan técnicas laparoscópicas en tiempo real sin necesidad, por ejemplo, de esa doble visión que antes mostraban los pacientes, pero bueno, utilizando este tipo de técnicas colaborativas. Y luego, bueno, también comentar que muchas de las técnicas en las que nosotros estamos inmersos tienen que ver mucho con la parte de software y que, bueno, estamos también en contacto con empresas españolas, en empresas dedicadas específicamente a lo que es la reconstrucción 3D de espalda en elementos robóticos y ese es un poco nuestro punto fuerte, ¿no? El buscar empresas que estén en este tipo de problemas y trabajar con ellos en la mejora de sus productos. Y creo que ya no tengo nada más que comentaros. Pues muchísimas gracias, Kiko, y continuamos porque vamos un poquito justos de tiempo.